¿Qué tal, profesora? Muy buenos días. Mi nombre es Yair Ali Odar Galvez, con código de estudiante 212-16800. El presente informe final es para hablar un poco de la inflación. Tenemos como integrantes Heidi Yasmín Bautista González y Erich Schneider Muchabreña. La inflación es un fenómeno económico y vamos a determinar la escuela con la que se relaciona esta misma y vamos a ir poco a poco cómo se ha ido desarrollando a lo largo de la historia. Tenemos como hecho principal, afectó en la época de 1929. He allí con la que se relaciona con el keynesianismo. De igual forma vamos a explicar un análisis más concreto con la perspectiva macroeconómica y microeconómica respectivamente. Vamos a explicar los conceptos de la economía que hemos visto a lo largo del ciclo. Después de ello, vamos a ver unas conclusiones más a fondo de este hecho y que también se relaciona con el Perú. Esta investigación es bibliográfica porque hemos utilizado diferentes fuentes virtuales, tesis, libros que nos van a ayudar a argumentar nuestra postura y la visión que le estamos dando, ya que es muy importante y crucial saber toda esta información que nos ayudará a ver la economía desde otra perspectiva. La economía es muy importante hoy en día. Nos va a ayudar a cómo saber manejar una mejor estabilidad económica y los instrumentos que se pueden utilizar, cómo es que la economía tiene bastante influencia hoy en día y también poder desarrollarlo de la manera más correcta, ya que no es un hecho que se va a ver por primera vez y tiene una cronología a lo largo de la historia. Comencemos. Buenos días, profesora y compañeros en general. Mi nombre es Heidi Yasmín Bautista González y hoy vamos a tocar más a fondo el tema de la inflación. Y además, ¿cuál es la relación que tiene con alguna escuela económica? Según la perplejidad que tiene el tema de inflación, voy a explicar mucho más a fondo a qué se refiere y cuál es su definición. La inflación es una forma de decir cuando los precios aumentan y la moneda disminuye abruptamente. Retomemos más o menos la época aquella de 1929, la Gran Depresión. ¿Qué ocurrió aquí para ser llamada la Gran Depresión? Un golpe muy duro a la economía estadounidense, que posteriormente fue avanzando hacia otros países, que se resultó difícil comercializar. Y en aquel tiempo existían personas que vivían de su pensión de vejez o invalidez. Ellos quedaron totalmente en la ruina. Miles de bancos quedaron en la quiebra, además de que ya no se podía comercializar. Empresas en ruina, gente en extrema pobreza que cada vez causaba inestabilidad al país norteamericano. ¿Cómo fue afectando la inflación durante la época de 1929? Como ya habíamos hablado, la inflación hace que los precios suban demasiado y constantemente y que la moneda baje, a lo que al no haber trabajo y también desempleo, a las personas y ciudadanos norteamericanos no les alcanzaba por más alto que sea su salario. Además, la congelación de muchos bancos y muchas empresas que también se quedaron en quiebra. Los trabajadores se quedaron sin empleo. Esta se convirtió en la tragedia de muchos. La angustia y preocupación se sentaba silenciosamente en la mesa de cada familia. Nuevas elecciones donde el mandato cayó totalmente en Franklin Delano Roosevelt, a partir más o menos del año 1933. Él hizo una política económica más o menos basada en el keynesianismo. Explicar qué conceptos de la economía estudiadas en clase se relacionan con el fenómeno económico que estamos viendo. Es muy cierto que la economía va de la mano con el progreso del país. Explicando ya todo ello y tener una idea más clara de cómo se relaciona el keynesianismo con la inflación, ahora vamos a retomar otro tema. ¿Qué concepto de la economía estudiada en clase se relaciona con el fenómeno económico? Según el material que nos proporciona la universidad, nos declara que existen 10 principios generales de la economía.
cuyo principio número 9 nos habla sobre cómo afecta la inflación en la economía de un país. Remontemos a la época de 2020, justamente el año pasado. Pudimos ser protagonistas de una especie de problema mundial donde la salud, nuestra tranquilidad, nuestra seguridad, todo, absolutamente todo se vio afectado. Y también no solamente ello, sino nuestro bolsillo. Pero tampoco solo ello, sino que también el desempleo se volvió la pesadilla de muchos trabajadores a quien vender los productos. Hizo que muchísimas empresas opten por despedir a todos los empleados, dejando así a muchísimas personas, a muchísimos peruanos sin trabajo, sin qué comer, sin un sustento económico. Vamos a analizar desde la perspectiva macroeconómica el fenómeno económico que hemos escogido. ¿Por qué podemos divisar que la inflación es alta en algunos países, en cambio en otros no lo es? A veces la inflación baja, ya que puede estar diciendo que los motores del crecimiento se están apagando. En este sentido, si el consumo de los hogares y las inversiones de las empresas se debilitan, una desaceleración. ¿Por qué los precios en ocasiones aumentan rápidamente mientras que en otras son más estables? Nosotros somos seres humanos y sé que vamos a ir, aunque compremos a un supermercado donde siempre compramos y sabemos que nos dan productos de buena calidad, si vemos que nos suben 50 céntimos más, un sol más, vamos a ir a otro supermercado a que nos den ese producto por un precio menor. Nosotros como consumidores vemos lo más favorable a nuestro bolsillo. Podemos decir que esta variación de los precios de tales bienes, productos o servicios aumentan o disminuyen. Esta se debe a que una de estas dos variables ha protagonizado algún cambio. Podemos decir que para generar más empleo tenemos que dar el crecimiento y promoviendo marcos de política. También alianzas mundiales que procuren generar más oportunidades de empleo de calidad. Buenos días, profesora. Mi nombre es Erich Schneider Mucha Ureña. Mi código de estudiante es el U21218465. A continuación voy a proceder a compartir mi pantalla para poder exponer. Tenemos que la parte D, en la cual especifica analizar desde la perspectiva microeconómica el fenómeno económico. Para empezar, tenemos que definir la microeconomía. Esta misma es la disciplina que estudia el comportamiento económico de empresas, hogares e individuos y su interacción con los mercados. Analiza cómo toman decisiones para asignar sus recursos limitados a las distintas posibilidades. Las personas tienen necesidades específicas que cubrir y existen múltiples factores que influyen en la capacidad de generar recursos para satisfacer dichas necesidades, tales como trabajo, materia prima o capital. El equilibrio y óptima distribución de estos recursos en su materia microeconómica. Uno de los objetivos de la microeconomía es examinar el efecto de los cambios de precios en los consumidores y el efecto de los precios en los productores. Así, uno de sus principios básicos en análisis es la ley de la oferta y la demanda. La microeconomía elabora modelos matemáticos para desarrollar supuestos comportamientos de los individuos, por lo que estos modelos solo se cumplen cuando a la vez se cumplen esos supuestos. Asimismo, la microeconomía es una de las ramas en que se divide la teoría económica. La otra es la macroeconomía, que analiza el funcionamiento de la economía en su conjunto como, por ejemplo, en la inflación, el crecimiento económico y el desempleo. Dicho esto, ¿qué estudia la microeconomía? La microeconomía estudia las dinámicas a pequeña escala de la economía. Así, aborda temas como la forma en la que se fijan los precios, cómo el productor establece la cantidad que ofrecerá el mercado, qué elementos influyen en las preferencias del consumidor, entre otros. Debemos tener en cuenta, además, que la microeconomía desarrolla tópicos que suelen ser más tangibles para el público, como los precios del mercado o la cantidad de oferta y demanda en un sector particular. En cambio, la microeconomía se centra en conceptos más teóricos, como el Producto Interior Bruto o la tasa de crecimiento económico. Sin embargo, ambas ramas abarcan aspectos importantes que impactan en la vida de las personas. Agregando lo anterior, actualmente podemos identificar distintas ramas de la economía, siendo las más relevantes la de consumo, producción, mercados, equilibrio general y economía de bienestar.
En síntesis, la microeconomía ofrece una estructura básica de análisis y datos dirigida a aquellos profesionales de la administración que requieren un marco para la toma de decisiones cotidianas o para la aplicación de estrategias, ya sea en el área de ventas, diseño y organización del marketing, o en la relación con clientes y proveedores, entre muchas otras disposiciones. La actualidad económica, sin embargo, contradice este sencillo razonamiento. Al menos en apariencia, los programas de estímulo monetario de la Reserva Federal de Estados Unidos y del Banco Central Europeo, entre otros, han provocado un fuerte aumento en la creación de dinero en los últimos 5 años. Pero la inflación, lejos de dispararse, se mantiene persistentemente por debajo del objetivo de los bancos centrales. A continuación, analizamos el porqué de esta aparente contradicción. La idea de que mayor oferta de dinero, mayor inflación, es de hecho una de las leyes con más historia en la disciplina económica. Sus orígenes se han rastreado hasta los escritos de los filósofos Martín de Azpilicueta y Tomás de Mercado, mientras de la escuela de Salamanca, Jean Bodin y David Hume, que se preocuparon por el impacto de la entrada masiva de metales preciosos y procedentes de las colonias españolas en América. Ya en el siglo XX, Irving Fisher, uno de los grandes economistas de su época, formalizó esta noción dotándola de un marco analítico que se hizo popular gracias a la célebre frase del Premio Nobel en Economía Milton Friedman en 1976. La inflación es siempre y en todas partes un fenómeno monetario en el sentido de que solo es y puede ser producida por un incremento más rápido de la cantidad de dinero que de la producción. Hoy en día esta disposición es plenamente aceptada por los economistas. Sin embargo, la relación entre oferta de dinero e inflación estuvo en el centro de la discusión entre las dos principales escuelas de las décadas de 1940 a 1970, los keynesianos, con la escuela keynesianista, y los monetaristas. Ambos bandos aceptaban la formalización de Fisher, que de hecho es una sencilla identidad. El valor de las transacciones en una economía debe ser equivalente a la cantidad de dinero que circula en ella. Sin embargo, mientras los keynesianos pensaban en el corto plazo, durante el cual los precios son relativamente rígidos, los monetaristas se centraban en el largo plazo, cuando los precios pierden su rigidez y se ajustan a la oferta de dinero. Habiendo abarcado la inflación en un problema microeconómico monetario internacional, el Perú no fue ajeno, ya que la inflación provocada en el gobierno del expresidente Alan García provocaría una de las más grandes crisis financieras que tuvo el 20º país más grande del mundo, dado que, según cifras del Banco Central de Reserva, la inflación durante su primer mandato al frente del país llegó a 2.178.482%, estadística que solo ha sido superada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que ha llevado a miles de venezolanos a formalizar parte del éxodo más grande de Latinoamérica. El FMI ha estimado que el país llanero llegó a los 10 millones de hiperinflación, algo totalmente insólito e inusual en un país. Asimismo, esta inflación afecta tanto a las empresas como a los consumidores, que son el estudio sintetizado de la microeconomía. Asimismo, este fenómeno económico de escalas desproporcionadas que tuvo el gobierno del también abogado de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Alan García, tenía como meta controlar la inflación. Decidió aumentar el precio de los combustibles y de algunos productos básicos de primera necesidad. En conclusión, la inflación es un fenómeno que se manifiesta en varios niveles y por causas como el incremento de la demanda, el aumento del circulante por el aumento de los precios de productos importados, esto afectando radicalmente al bolsillo de la familia de a pie. De igual forma, tiene sus efectos en una gran parte de los agentes económicos, como los que perciben renta fija o tienen inversiones fijas en el ámbito financiero, los asalariados, los arrendatarios, de manera especial aquellos que perciben remuneraciones mínimas. Asimismo, de la mano con la microeconomía a nivel internacional, ha afectado a grandes naciones como Estados Unidos durante la década de los 30, específicamente en el crack del 29, debido a esta gran desgracia que afectó a la parte occidental del globo terráqueo. Muchas empresas quebraron. Asimismo, muchas familias emergieron en la pobreza extrema.
También en el Perú, durante la década de los 80, sufrieron los embates de la hiperinflación, la cual llegó a 7.648% a fines de 1990. Este fenómeno provocó el empobrecimiento de los peruanos debido a que el poder de compra del dinero se vio afectada hasta los años 90. La política monetaria se apoyó en el uso de tasas de encaje legal elevadas, las cuales sirvieron para el control de la expansión de la liquidez en el mercado financiero. Sin embargo, desde agosto de 1990 se implementó reformas estructurales que contemplan la eliminación del déficit fiscal, adecuado control monetario, unificación y estabilización del tipo de cambio, con la finalidad de cambiar las expectativas de los agentes económicos. Muchas gracias, profesora.